Bueno, tenemos que resolver este ejercicio ahora con diodo real y los dos diodos van a ser de silicio, ambos, silicio 0. Y tiene una caída de 0.7 voltios. Ya, este yo le voy a llamar diodo 1 y este le voy a llamar diodo 2. Ya. Ahora tenemos que tener en cuenta en algo, ¿no? Cuando nosotros teníamos, recordar, ¿no? Cuando esto era ideal, y para la corriente del diodo 1, la corriente de este diodo, era mayor a 0, nosotros decíamos que se comportaba como un cortocircuito, ¿no? O sea, como un switch cerrado, ¿no? Y cuando esa corriente era negativa o era menor a 0, nosotros decíamos que eso se comportaba como un circuito abierto, ¿ya? Y ahí empezábamos a trabajar y todo eso. Pero eso es lo que teníamos en mente, ¿no? Si la corriente que pasa por ese diodo, déjame ponerlo aquí así. Si la corriente que pasa por ese diodo es mayor a 0, el switch está cerrado y cuando la corriente es menor a 0, el switch está abierto. Eso es lo que hemos hecho hasta ahora. Luego, en la vida real, este diodo va a consumir energía, ¿ya? En el circuito él va a consumir energía. ¿Cuánto energía consume? Usted le va a agregar, ya no en la partida, ahora como lo vamos a ver como real, ¿no? Real, este diodo, cuando la corriente que pasa por él es mayor que 0 o es positiva, va a dar una caída de más o menos 0.7 volts. Ya. Este es el circuito real. El diodo, repito, no. El diodo va a consumir energía. ¿Cuánta energía consume? 0.7 voltios. El diodo de silicio consume 0.7 voltios. Y lo voy a representar como una fuente en este sentido, ¿no? Que la corriente entra por el más y sale por el menos. Y cuando entra por el más y sale por el menos, para nosotros es una caída de voltaje. ¿Se acuerda que en la malla yo le pongo menos el valor que está aquí? Entonces, por eso, va a poner más menos con una caída de 0.7 voltios para silicio. Y cuando sea germanio, va a ser una caída de 0.3, no. Como le he dicho que ambos diodos son de silicio, silicio y silicio, entonces va a tener este circuito equivalente, ¿no? Cuando asume que conduce, ¿no? Un corto más menos 0.7. Ya. Vamos a redibujar este circuito haciendo la resolución, que siempre, para resolver siempre decimos asumir diodo 1 que conduce, diodo 2 conduce. Siempre asumimos que ambos conducen y por eso vamos a redibujar este circuito asumiendo que los diodos conducen y el dibujo equivalente va a ser este. ¿Ya? Conduce con una caída de 0.7. Ahora vamos a dibujar todo el circuito que está aquí. Las dos resistencias. Listo. Y ahora viene el diodo, ¿no? Entonces, mire, el sentido de la corriente y en el mismo sentido de la corriente va a haber la caída, ¿no? De más, entra por el más y sale por el menos. Entonces, como el sentido de la corriente del diodo 1 es para arriba, la corriente del diodo 1 es para arriba, entonces usted va a tener aquí el circuito, el switch cerrado porque está conduciendo y va a tener más menos 0.7. Es importante ver el sentido de esto de aquí, ¿no? No es lo mismo más menos que menos más. ¿Cómo me doy cuenta que está bien esto? Porque la corriente tiene que entrar por el más y salir por el menos para que sea una caída, ¿no? Y si usted se da cuenta, es verdad, porque la corriente del diodo 1, la I de 1, para que tenga este sentido, va a entrar por el, estoy haciéndola al revés, pues miren, ahí me di cuenta que está al revés. Es más, los símbolos que están aquí son más menos 0.7, ¿sí? Porque la corriente del diodo 1 tiene que entrar por el más y tiene que salir por el menos. La corriente del diodo 1 tiene que entrar por el más y salir por el menos. Esto de aquí, por hacerlo del apuro, no lo puse bien, ¿no? Es más, menos. ¿Listo? Continuamos dibujando el circuito. Abajo
tengo más menos estos 5 voltios que están aquí, que los estoy copiando. 5 voltios, ¿no? Sigo, ¿ya? Este circuito de aquí, aquí se cierra y continúo. Esta fuente que está aquí la copio. Menos más 7 voltios. Continúo. Y vamos a dibujar este circuito como, este diodo como que está conduciendo, ¿no? Vamos a ponerle aquí el switch cerrado. Y la fuente, ¿no? Como la corriente del diodo 2 está en este sentido, la dibujo, ¿no? Y de 2. Entonces esta corriente va a entrar por el más y va a salir por el menos. Le voy a poner así, ¿no? Más menos 0.7. Le repito, ¿por qué 0.7? Porque es de silicio el diodo. Si fuera de germanio, le pondría aquí 0.3. Y continúo dibujando el resto igual como estaban, ¿no? Resistencia. Resistencia. Y esta fuente que está de más menos 5. Los valores de las resistencias. 4 ohmios, 3 ohmios, 2 ohmios, 8 ohmios y esto es 12 voltios, ¿no? Listo, ya está todo dibujado. Asumiendo que conducen diodo 1 y diodo 2. Si está entendido hasta aquí, escribo OK, caso contrario, aquí el micrófono y pregunto. Muy bien, está entendido. Entonces, lo que hacemos siempre, ¿no? Mallitas, ¿no? Y 1, y 2, y 3, ¿no? Vamos a sacar esas ecuaciones. Entonces, ya ahora como ya tenemos más práctica, lo vamos a hacer un poco más rápido, ¿no? Vengo por aquí, o vengo por aquí, tengo 12 positivo, menos 2i, menos 8i. Acuérdense que esto era más menos. Ya, y aquí tengo, para cerrar la malla por acá, tengo más 0.7 menos 5. Todo eso es igual a 0. Ya. Como aquí no hay una resistencia, no tenemos relacionado a la I1 y a la I2, ¿no? Entonces aquí uno sale rápido, si se da cuenta. Tendríamos, esto sería menos 10 y 1, ya, y aquí sería 12 menos 5, 7, 7, 7.7, pero sería 7.7 negativo, ¿no? Elimino este con este y 1 sería igual a 0,77 amperios, ¿no? Este salió rápido. Y ahora vamos con la I2. La I2 vamos a suponer que yo empiezo desde aquí. Entonces tengo 5 positivo, menos 0.7, más 7, menos 0.7, sino 5, menos 0.7, más 7, menos 0.7, menos 4, y 2, menos I3, ¿no? Y eso es igual a 0. ¿Ya? Vamos a resolver esto. Estoy de aquí, yo resolviendo me queda menos 4 y 2 más 4 y 3. Ya, entonces me quedaría menos 4 y 2 más 4 y 3 igual. 5 menos 4, 1. 1 más 7, 8. 8 menos 1.4. 6.6. ¿Sí o no? Y pasas al otro lado como 6.6 negativo. Ya, y esa sería mi primera ecuación, una ecuación. Vamos con la ecuación que está acá. Si yo decido empezar aquí, más o menos, entonces tendría menos 4 y 3 menos y 2
menos 3 y 3 menos 5 igual a 0, ¿no? Entonces yo destruyo esto, me quedaría menos 4 y 3 más 4 y 2, ya. Entonces los y3 se me van a hacer menos 4, menos 3 se me van a hacer 7. Menos 7 y 3, ¿no? Y el y2 solo tengo ese, 4 y 2, 4 y 2. Y este menos 5 pasa al otro lado como 5 positivo, ¿no? Ya, entonces la corriente I1 ya la tengo. La corriente I2 y 3 tengo dos ecuaciones, ¿no? Resuelva eso y dígame cuánto vale la corriente I2 y cuánto vale la corriente I3. Y escríbelo en el chat. Bueno, aquí vi mal este 4, porque este era el 4 de las corrientes, entonces sería menos 10.6. Ya. Eso pasa porque cuando reemplacé no lo taché, ¿no? Yo siempre sé tachar para no confundirme. Ya listo, entonces necesitamos las corrientes I1 y I2. Perdón, I2 y I3, porque la I1 ya salió directo. Bueno, ya tenemos las corrientes, ahora tenemos que analizar cómo queda el circuito. Ya, y podemos decir que I de 1 es I2 menos I1. 4.52 menos 0.77. Ya, entonces sabemos, bueno, usted lo hace con la calculadora y saca cuánto le da, pero ahí clarito se va a ver que va a quedar positivo, ¿no? Yo ya digo, I de 1 es mayor a 0, por lo tanto el diodo 1 va a estar conduciendo, ¿no? Ya. Ahora vamos a ver el I de 2. I de 2, ya, I de 2 es I2. Es igual a I2. Y la I2 sale 4.52, que es positivo también, ¿no? Entonces yo ya digo que I de 2 es positivo, es mayor a 0, el diodo 2 de down. Entonces, como esto que está aquí se cumplió matemáticamente lo que asumimos, el circuito equivalente queda así. Usted ya sabe que si hubiera pasado que, imaginémonos que diodo 2 me hubiera dado negativo, o sea que la corriente del diodo 2 es negativo, el diodo 2 no conduce, entonces esto de aquí se abre y si se abre todo esto se pierde, ¿no? Inclusive hasta esta fuente, y le quedaba un solo circuito. Y ahí tenía que volver a asumir que I de 1 es on y ver que I de 1 tenga la corriente mayor que 0, ¿no? Listo. Ya, entonces ya una vez que tú tienes I de 1 y de 2, ya todos los valores salen, pues todos los voltajes y todo lo que tú quieres ya sale, porque imagínense que usted quiere el voltaje que de aquí, de esta resistencia. ¿Qué tiene que hacer? 2 por I1, ya tienes I1. Aquí, 8 por I1 el voltaje. Acá, usted qué voltaje quiere, del lado de acá o del lado de acá, más menos o menos más. Si quiere del lado de acá más menos, es en esta malla, tendría que ser 4 por I2 menos I3, ¿no? Y así sucesivamente ya tiene todos los valores. Listo, si hasta aquí está entendido cómo trabajar con diodos reales, escribo OK, caso contrario, active el micrófono y pregunte. Bueno, ahora vamos a hacer el mismo ejercicio con el método de nodos. ¿Ya? Como esto es un circuito con diodos reales, el análisis para cuando asumimos que el diodo 1 y el diodo 2 conducen, sería el mismo, ¿no? Este circuito quedaría igual. Lo que vamos a hacer es este circuito que está aquí, pasarlo a nodos y así poder resolverlo, ¿no? Este circuito que está aquí. O sea, dibujarlo de la manera que se lo dibuja en electrónica, ¿no? Y lo resolvemos de la forma de los nodos. Entonces, usted viene por aquí y dice, ¿cuál es la referencia? Aquí podemos coger esta referencia, mire. Toditos están así bien bonitos. Toda esta es mi referencia. Ya. Ahora, como usted sabe, ¿no?
En un multímetro, los dos cables del multímetro están uno de referencia y otro en los puntos donde vamos a ir midiendo, ¿no? Si yo le pongo en este punto, me va a dar 12 voltios. Entonces yo dibujo aquí, este punto vale 12 voltios. Ya, continúo. Encuentro dos resistencias, ya, una de 2, otra de 8. Bajo, y aquí no hay resistencia, solamente hay una fuente, ¿no? Dos fuentes. Pero la manera más rápida es decir que las dos fuentes unidas, si usted las une, están peleando entre ellas, ¿sí se da cuenta? Ya. Esta de aquí está, esta de aquí está más menos y la de arriba está menos más. Entonces en la pelea, ¿quién va a ganar? Va a ganar la más grande, va a ganar un más menos. ¿Ya? ¿Con cuánto gana? Gana con 4.3, ¿no? Porque 4.3 es la diferencia entre 5 y 0.7. Entonces, ese 4.3 medido con el multímetro aquí en el negativo, el cable menos en el negativo y el cable rojo usted lo pone acá, va a tener un voltaje de 4.3 positivo, ¿no? 4.3. Ya, continuamos, ¿no? Estas dos también podríamos unirlas en una sola, ¿no? No hay problema. Pero vamos a hacerlas separadas, ¿no? Para que las vaya viendo. Menos más 7. Aquí está, aquí debería estar un diodo. Aquí debería estar el otro diodo, ¿no? Ya, seguimos. Resistencia, ¿a dónde? A tierra, si se da cuenta, a referencia. Seguimos por acá. Resistencia a un punto de 5 voltios, ¿no? Ya, ese sería el circuito equivalente. Ya, como lo dibujan en electrónica. Ahora tenemos que tener en cuenta que la corriente del diodo 1 va para arriba. Aquí. Voy a dibujar que I de 1 es por arriba. Y la corriente I de 2 va para la derecha. Ya, aquí está el diodo 2. Ah, no, pues dibujé 7 y no dibujé la de 0.7. Más, menos 0.7, ¿no? Entonces tenemos 12, las dos resistencias, la caída por acá de abajo de 4.3, la fuente de 7, que es esta, la fuente de 0.7, que es el diodo, la corriente del diodo en este sentido, la resistencia de 4 para abajo, y la resistencia de 3 para abajo. Listo, entonces vamos a resolver esto. Ya. Entonces, estas dos resistencias que están aquí, usted la puede unir como resistencias en serie de 10, ¿no? De 10 ohmios. Aquí esto de aquí vale 12 voltios. Y el voltaje que hay aquí, vamos a ver cuál voltaje hay aquí, que sería en este nodo que está aquí. El voltaje que está en este nodo de aquí es 4.3. ¿Por qué directamente 4.3? Porque aquí no hay una resistencia que tenga que decir, 4.3, pero también tengo que sumar o restar la caída de esta resistencia. No hay resistencia aquí. Entonces, 4.3. Entonces yo pongo 4.3. Y la corriente que está aquí, que le vamos a llamar I1, ¿no? Cualquier nombre que usted quiera. Sencillo, porque como la corriente usted la está definiendo así, la polaridad es más, menos, porque la polaridad entra por el más y sale por el menos. Y usted va a decir que el voltaje que cae en esa resistencia es lo que está en el más menos lo que está en el menos. Lo que está en el más vale 12, lo que está en el menos vale 4.3. El voltaje ahí sería 7.7. Me dicen si estoy equivocado, ¿no? 7.7.
Y ese 7.7 yo le divido la resistencia de 10 y eso va a ser igual a I1. ¿Ya? Entonces sería 0.77 amperios, ¿no? Entonces ya tengo la I1 que viene aquí, ¿no? Que sería la corriente que entra por aquí. Ya. No puedo sacar directamente la I de 1 porque no hay una resistencia para coger un voltaje y dividirlo, ¿no? Ya. En este caso, me convendría sacar la corriente I de 2. Ya. ¿Por qué? Porque vamos a dibujar el nodo que está aquí, ¿no? Ese que dibujé con rojo, ¿no? Ese es el nodo, ¿no? Yo necesito esta, la I de 1. Usted ya tiene esta que vale 0,77. Ya. Para resolver esto, usted necesitaría la I de 2. ¿Por qué? Porque usted sabe que corrientes que entran igual a que corrientes que salen. Entonces, estas dos corrientes sumadas me llegan esta corriente de acá. ¿Ya? El problema es que tampoco tengo el I de 2. Entonces, hay que sacar el I de 2. ¿Ya? I de 2 va a ser la suma. Yo voy a definir dos corrientes aquí, que van por abajo, ¿no? Yo tengo I1, esto sería I2, y esto sería I3. ¿Ya? Si está puesto así, las corrientes, la polaridad sería más, menos, más, menos. Acuérdense, ¿por qué? Porque la corriente siempre entra por el más y sale por el menos. Entra por el más y sale por el menos. Listo, entonces tenemos este nodo que está aquí. ¿Ya? Vamos viendo, ¿no? En ese nodo que está así dibujado, dibujemos la parte, viene para abajo una corriente I3, viene para abajo una corriente I2 y le entra una corriente I de 2. ¿Ya? Entonces, corrientes que entran igual a corrientes que salen, I de 2 va a ser igual a I2 más I3. Perfecto. Ya, ahora tenemos que sacar I2 y I3. Entonces, el voltaje en este nodo que está aquí, ¿cuánto es este voltaje? Vamos, nosotros sabíamos que hasta aquí teníamos 4.3. Imagínense que ustedes es el multímetro. Este es el multímetro. Este es el cable rojo. ¿Ya? Y el cable negro está en referencia. El cable negro en referencia y aquí estoy. No. Aquí teníamos 4.3. Si tomamos la medición aquí, tenemos 4.3 menos 7. Porque el voltaje, no, más 7. 4.3 más 7 aquí. ¿Por qué? Porque va de menos a más, voy a sumar 7. Entonces, aquí tengo 4.3 más 7, que eso sería 11.3, ¿no? 11.3. Ahora, cuando me pongo acá, aquí va a ser 11.3 menos 0.7. ¿Cuánto es eso? 11.3 menos 0.7 serían 10.6, ¿no? ¿Sí o no? Ya, entonces aquí tengo 10.6. Entonces, vamos a analizar la resistencia de 4. La resistencia de 4 tiene aquí más menos, aquí tiene un voltaje de 10.6 y aquí tiene un voltaje de 0. ¿Por qué? Porque en el extremo ya está la referencia. Entonces la caída aquí sería 10.6 solamente, ¿no? Entonces, o puede ponerle a 10.6 menos 0, ¿no? Pero todo eso va a estar dividido por 4 y esa va a ser mi corriente y 2. ¿Ya? ¿Cuánto sale eso? ¿En qué medida en micrófono, por favor? 10.6 por 4. 2.65. Gracias. Ya, ahora vamos a analizar lo que pasa con la resistencia de 3. La resistencia de 3 está aquí
tiene que estar polarizada más menos, porque yo quiero sacar la corriente I3 más menos. Y en el más tiene 10.6 y en el menos tiene 5. Entonces, para sacar I3 voy a tener que hacer 10.6 menos 5 dividido para 3. ¿Cuánto le da eso? En que me diga por micrófono. 1.87. 1.87. Listo. Entonces, como ya tengo corriente I2 y tengo corriente I3, ya puedo sacar corriente ID2. Entonces, ID2 va a ser igual a 2.65 más 1.87, ¿no? ¿Cuánto da eso? $4.52. 4.52. Muchas gracias. Entonces decimos que ID2 es mayor que 0, es positivo. Diodo 2 está funcionando. Y ya tenemos ya el diodo que está funcionando y la corriente de ID2. Ahora, como tenemos ya el ID2, mire, como tenemos el ID2 que vale 4.52, ya podemos sacar el ID1. ¿Se da cuenta? ¿Por qué? Porque usted dice que I1, que es una corriente que entra, más la otra corriente que entran, que es ID1, es igual a la corriente que sale, que es ID2. Luego, para sacar ID1, usted va a tener que hacer la ID2 menos la I1. Y eso sería igual a ID2, que vale 4.52, menos la I1, que vale 0.77. ¿Cuánto le da eso? ¿Cuánto le da eso? Bueno, pero lo que veo es que va a dar positivo, entonces ya digo que ID1 es mayor que 0, entonces diodo 1 es bomba. Ya, y demostré esto de acá. Los dos diodos están funcionando y su circuito equivalente es este. Ya. Ahora que usted ya tenga el circuito equivalente y esto de aquí no va a cambiar, para sacar los voltajes, por ejemplo aquí en estas resistencias, usted dice 2 por I1 y busca el valor de I1, 0.77. 8 por 0. Y el otro voltaje de acá sería 8 por 0.77. Listo, ya tiene los voltajes de acá. Si quiere el voltaje en la resistencia de acá, usted ya tiene que la corriente que pasa por toda esa resistencia es I2. Coge 4 por I2. ¿No? I2 está acá, ¿no? 2.65. ¿Ya? O directamente, usted ya sabe que aquí, en 4, ¿cuánto va a caer? Va a caer el voltaje que está aquí con respecto a 0, ¿no? Si usted pone el multímetro así, ¿qué voltaje le va a marcar el multímetro? Le va a marcar directamente 10.6, porque está midiendo de este nodo a 0. Si usted quiere el voltaje acá, aquí le va a marcar el valor de 10.6 menos el de 5. O si no, usted coge esta resistencia de 3 y la multiplica por la corriente de 3 que ya la sacamos. Listo, quedó entendido. Si está entendido, escribo OK. Caso contrario, active el micrófono y pregunte. Pues si acaso se está preguntando, de ambos métodos tiene que salir el mismo resultado, ¿no? Mire. Nosotros tenemos que la ID2 nos sale 4.52, ¿no? Que eso... Aquí está, ¿no? Bueno, aquí se ve, ¿no? En la pantalla, ¿no? 4.52 la ID2, acá. Ustedes mismos me dijeron 4.52. ¿Salió? La ID1 sale esta resta que no la copié, pero ustedes sí la sacaron en su cuaderno. 4.52 menos 0.77
Y aquí nos iba a salir lo mismo, miren. 4.52 menos 0.77. Entonces, de cualquiera de las dos formas salen. Ahora, cuidado, se confunde que estas corrientes I1, I2 e I3 son diferentes a las corrientes I1, I2 y I3 que he calculado acá. Les he dado nombres diferentes. Por ejemplo, miren, para sacar el voltaje de 4, de la resistencia de 4, usted tiene que coger la resistencia de 4, multiplicarla por I2 menos I3, si se da cuenta. La corriente que pasa por aquí es I2 menos I3. Pero en nodos, la I2 es la única corriente que pasa por aquí, si se da cuenta. No es que es esta menos esta. Eso es en mallas, como que la corriente está dividida y la vamos a unir. Aquí ya te da toda la corriente que pasa por aquí y sería 4 por I2. Ya, eso quiero que tengan en cuenta. I1, I2 y 3 no se van a aparecer porque son diferentes. Pero mis resultados totales, como las corrientes de los diodos y los valores de los voltajes de las resistencias, van a salir igual. Bueno, vamos a empezar el análisis de este circuito. Ahora tenemos tres diodos, de 1, de 2, de 3. Y decimos que el diodo 1 y 2 son de silicio y el diodo 3 son de germanio. Vamos a hacer el análisis de todo el circuito y sacar los valores de voltaje de cada una de las resistencias, ¿no? Ahora, como habíamos explicado en las primeras clases, si son de silicio, la caída de voltaje va a ser 0.7 y los de germanio, la caída de voltaje va a ser 0.3. Por lo tanto, vamos a redibujar este circuito para poder resolverlo, ¿no? Recordando que si un diodo que está así real conduce en este sentido, va a hacer un circuito cerrado, un switch cerrado, con una caída de voltaje más o menos, depende, ¿no? 0.7 o 0.3, depende cuál diodo sea, ¿no? Ya, siempre en el sentido de la corriente, más o menos. Ya, entonces como apunta esto para abajo, vamos a hacer la malla. Primero vamos a hacer con mallas. Vamos a hacer con malla el circuitito cerrado, más o menos, ¿no? Más o menos, el diodo 1 dijimos que es de silicio, va a ser 0.7. Listo. ¿Por qué? Porque la corriente I de 1 viene así. Ahora vamos por acá. 6. Como viene por acá, el diodo está conduciendo, más menos, el diodo también es de silicio, 0.7. Y el sentido de la corriente del diodo 2 es aquí, I de 2. Ya venimos así. Más menos. Cerramos. Y aquí tengo 10. Resistencia. Bajo con otra resistencia. Más menos 15. Y venimos así. Y entonces, miren, ¿no? La I de 3 está en este sentido, en sentido contrario. Entonces, nosotros vamos a decir que esto sería que el diodo está conduciendo. Como la corriente viene así, sería menos más 0.3. ¿Por qué 0.3? Porque dijimos que es de germanio. ¿Por qué más menos? Porque la corriente tiene que entrar por el más y salir por el menos, y la dirección de la corriente de este diodo es así. Entonces, se dibuje, si se confunde, dibuje primero la corriente, I de 3, y si se póngase a dar cuenta, ¿no? Ah, ya, la corriente tiene que entrar por el más y salir por el menos, tiene que venir así. Ya, ahí baja con la resistencia y se cierra el circuito, ¿no? Pongamos los valores de la resistencia, 6
3, 10, 6, no hay nada más, ¿no? Entonces, esto que está aquí, como usted ha dibujado switch cerrado y esta fuente de caída, para hacer esto usted tuvo que haber dicho ¿qué? Tuvo que haber dicho asumir diodo 1 conduce, diodo 2 conduce y diodo 3 conduce. Ya. Va a ser como la vez anterior. Basta que demostremos que uno haga lo contrario y hay que volver a redibujar el circuito. Otro hace lo contrario y hay que volver a redibujar el circuito. Entonces, en un ejercicio de este, a lo mejor va a tener que hacer como máximo tres ejercicios en uno, ¿no? Si es que no llega a conducir este, después no llega a conducir este, y después este, ¿no? Y así, ¿no? Ahora que si los tres, usted asume que los tres conducen y los tres condujeron a la primera, muy bien, ya se queda con este circuito y ya comienza a dar los resultados. ¿Está claro? Ya, ahora vamos a resolver esto, ¿no? Mallas. Vamos con mallas. Y 1, y 2, y 3. Ya, entonces, yo voy a empezar por aquí, ¿no? Aquí me da 0.7 positivo. Ya, menos 6 y 1. Menos 7. Menos 0.7. Menos 0.7. Bajo aquí con menos 10. Y cierra el circuito, ¿no? Igual a 0. Ya, este punto 7 con este menos punto 7 se van. Me va a quedar menos 6 y 1 es igual a 10 positivo. Y 1 es igual a menos 10 sextos, ¿no? Ya después sacamos con la calculadora cuánto sale eso. Ahora voy a continuar con la siguiente malla. Vamos a suponer que yo quiero empezar por aquí. Vengo así y digo más 10. Menos 10 y 2. Menos 3 y 2. Y 2 menos y 3, ¿no? Ya. Aquí es menos 10 y 2 y aquí es menos 3 y 2 menos y 3, porque estamos del lado de este lado de acá. Más menos, más menos. Listo, entonces sigue este 15 que va a ser negativo. Y llega al punto de partida igual a 0. Voy a resolver esto de aquí, me va a quedar menos 3 y 2 más 3 y 3. Lo borro para no confundirme. Y ahora voy a sacar los semejantes, ¿no? Y este se me harían menos 13 y 2. Ya, más 3 y 3. Y este con este se me hacen menos 5. Al otro lado pasan como 5 positivos. Ya, y esa sería mi ecuación. Ya, esta sería ya mi corriente I1 ya sacada. Y ahora vamos con la corriente, la malla I3. Yo empiezo desde aquí, vengo por aquí y tengo un 15 positivo. 15 positivo menos 3 y 3 menos y 2. Sigo por acá, voy a tener un más de menor a mayor, ¿no? De menos a más 0.3 menos 6 y 3 es igual a 0. Ya, voy a destruir este paréntesis aquí. Menos 3 y 3 más 3 y 2. Ya lo tacho para no confundirme. Y entonces tengo y 2, solamente tengo esta, sería 3 y 2. Y el I3 tengo 6 y 3 son menos 9. Solamente esas, no, menos 9 y 3. Y esto tengo 15.3 positivo, que al otro lado pasan como menos 15.3. Ya, y esa sería mi segunda ecuación. Entonces, con estas dos ecuaciones, por favor, hagan los cálculos y díganme cuánto vale I2 y cuánto vale I3. Bueno, ya tenemos los valores. Ahora vamos a analizar qué pasa con los diodos.
Ya, por el momento, por ejemplo, tiene que escribirlo para que yo cuando le revise la lección y el examen, yo pueda entender que usted hizo el razonamiento, ¿no? Y de uno es igual a menos I1, ya. Y de 2 es igual a I1. Ya, entonces ahí bueno, podemos dar cuenta que uno de los dos va a aprender y el otro no. Si se da cuenta, sin ver los resultados, ¿no? Están opuestos. Entonces, ¿cuánto sale el I1? Sale negativo, ¿no? Entonces, el I de 1 va a ser un número positivo, va a ser 10 sextos. Por lo tanto, I de 1 es mayor a 0 y el diodo 1 va a estar encendido. Este de acá va a ser menos 10 sextos. Entonces el I de 2 va a ser menor a 0. El diodo 2 va a estar off. Ya. Ahora, vamos con el... Mire, esto ya cambió todo el circuito, ¿no? Solo el off del 2 ya cambió todo el circuito. Ya, pero vamos, por curiosidad, vamos a ver el de 3, ¿no? Y de 3 es igual a menos I3. Entonces sería menos 1.7. Ya. Entonces el I de 3 es menor que 0 y el diodo 3 es off. Por lo tanto, los 3 diodos están apagados. ¿Sí se da cuenta? Ahora usted me va a decir, ingeniero, ¿por qué? Si usted me está diciendo que los 3 están apagados y aquí se ve solamente matemáticamente que el diodo 2 y el 3 están apagados. Ya. Este de aquí está apagado, está abierto, ¿no? Y este de aquí es el que está abierto, ¿no? El diodo 2. Pero dése cuenta que si el diodo 2 está abierto, este circuito está abierto, entonces no hay paso de corriente por aquí y el I de 1 no le va a pasar corriente al diodo 1. Entonces el diodo 1 también se baja a abrir. ¿Sí se dio cuenta? ¿Sí me entendió ese razonamiento? Si me lo entendió, escribo OK, caso contrario, aquí el micrófono y pregunta. Muy bien, queda entendido, ¿no? Entonces, repito, ¿no? La matemática me dice que este está abierto y este está abierto, pero el estar abierto este hace que se abra la cana, porque si aquí está abierto, no hay paso de corriente, se abre este. Listo. Ahora, yo quería practicar un poco más sobre este ejercicio. O sea, continuar haciéndolo, ¿no? Pero ya murió ahí el ejercicio. Entonces, yo lo que propongo para seguir haciendo el ejercicio es, por ejemplo, alterar este diodo, conectarlo al revés. Solamente para poder seguir practicando, ¿sí me entienden? Que el diodo 3 esté así. Si el diodo 3 está así, ¿cuál es el cambio en este de aquí? Que este de aquí no va a ser menos más, sino que va a ser más menos. ¿Sí se da cuenta? Más menos 0.3 y la corriente no va a estar por acá, sino que va a estar en el otro sentido, ¿no? Si se da cuenta, va a ser una flecha grandota. Una flecha por acá. Ya. Vamos a hacerlo así para seguir practicando. Ahora, este cambio que he hecho acá afecta a la malla 1. No afecta a la malla 1. Entonces, este resultado va a ser igual. Este cambio que he hecho aquí afecta a la malla 2. Mira la malla 2. Las cosas que están en la malla 2. No afecta. Entonces, las cosas de la malla 2, la ecuación de la malla 2 va a ser igual. El cambio va a ser en la malla 3, porque cuando estemos armando esto de aquí, mire, el 15
positivo, menos 3, y 3 menos I2, y aquí que le puse más 0.3, le voy a poner menos 0.3, ¿ya? Y aquí sigo con el menos 6 y punto 2. Entonces, esto de aquí no va a ser menos 15.3, sino que va a ser esto, que sería 14.7. Entonces va a ser menos 14.7. ¿Ya? Ahora, deme las nuevas corrientes I2 y 3 de este nuevo circuito, ¿no? Ya sabemos que la I1 va a salir menos 10 para 6, I2 e I3, calcúlenlas y escríbanlas para seguir practicando, ¿no? Bueno, ya tenemos el resultado de las corrientes y seguimos, ¿no? Vamos a decir que el diodo 1, el I de 1 es igual a menos I1, lo que vemos acá. Entonces, esto va a ser igual a 10 sextos positivo. Entonces, el I de 1 es mayor a 0 en diodo 1 on, ¿no? I de 2 va a ser I1, que es menos 10 sextos. Entonces, el I de 2 va a ser menor que 0. Y el diodo 2 off. Y en este caso, ya tenemos que el I de 3, acuérdense como lo pusimos en sentido contrario, ahora sí va a ser igual a I3. Y el I3 es 1.63. Entonces el diodo 3 va a ser mayor a 0 y el diodo 3 va a estar on, ¿no? Hay uno que está off, ¿ya? Pero lo que va a suceder es esto, mire. Cuando usted haga off al diodo 2, lo abre, una vez que lo abra, por el diodo 1 no va a pasar corriente. Y a pesar que la matemática le diga que el diodo 1 estaba on, este cambio alteró al diodo 1. ¿Sí me explico? Lo que usted estaba asumiendo son tres cosas. Esto, esto y esto. Basta que una cambie, las otras pueden cambiar. Entonces, como esta cambió, a pesar que este diga on, aquí va a estar off, porque cuando está el circuito abierto, usted sabe que si está este circuito abierto, no hay paso de corriente por aquí, no hay paso de corriente por acá, y toda esta malla 1 se pierde. ¿Listo? El diodo 2, el abrirse el diodo 2 hizo que se abra el diodo 1. ¿Ya? Esto de aquí no se altera, esto de aquí no se altera, y la malla resultante son estas dos mallas que vamos a tener para resolver al diodo 1. Entonces vamos a dibujarlas. Al diodo 3, perdón, ¿no? Ya. Este dibujo que hemos hecho ahorita, igual estamos asumiendo que el diodo 3 está encendido, ¿no? Que aquí nos haya dicho on no quiere decir que eso ya sea fijo, que sea una ley, porque este cambio pudo haber hecho que este diodo se abra, sino que no lo podemos ver con facilidad. Por eso tenemos que seguir poniendo asumir diodo 3. Y todo lo que se asume se lo va a demostrar. Vamos a demostrar que la corriente del diodo 3 es es mayor que 0, es positiva para decir que estaba bien, o si no, logro demostrar que es mayor que 0, que es positiva, esto se abre y los tres diodos estaban abiertos. Y el único circuito que va a quedar aquí es este. Ya. Ahora,
Seguimos con mallas, ¿no? Yo le voy a llamar I1 y esta va a llamarse mi I2, ¿no? Recordándonos que la corriente del diodo 3 tiene este sentido. ¿Ya? Vamos a calcular eso, ¿no? Voy a empezar de aquí, ¿no? 10 positivo, menos 10 I1, menos 3 I1 menos I2. Menos 15 es igual a 0, ¿no? 10 menos 3. Ya. Vamos a resolver esto de que está aquí. Menos 3i1 más 3i2. Ya, ahora vamos a agrupar los i1. Me quedan menos 13 más 3i2 es igual a, o sea, es menos 5, y ese menos 5 pasa al otro lado como 5. Ya, esa sería mi primera ecuación. Y mi segunda ecuación, yo voy a empezar por acá, que tengo 15 positivo, menos 3 i2 menos i1, continúo, más o menos 0.3, sería menos 0.3 menos 6 y 2, ¿no? Repasemos. De menos a más 15, de menor a mayor 15, 3 y 2 menos y 1, caída de vueltas de más a menos, 0.3, 6 y 2. Esto es igual a 0. Voy a resolver esto. Menos 3 y 2, más 3 y 1. Ya, vamos con los i1. 3 y 1, menos 9 y 2, ya sería 14.7 positivo, que al otro lado sería menos 14.7 negativo, ¿no? Y las ecuaciones se devuelven igual que en el caso anterior, porque este cambio de aquí no afectó las ecuaciones. No sé si lo ven, ¿no? Mire, ya no tenemos I1, ¿no? La primera I1, pero mire aquí mire, 13 y 2 más 3 y 2 igual 5, mire. Es como que la I2, obviamente ahora se llama I1, y la I3 ahora se llama I2. De ahí la ecuación es la misma, si se da cuenta. Y así sucede con la de acá, ¿no? Ya. Entonces, como son la misma ecuación, aquí se la pongo para que la vean, son la misma ecuación, ¿no? Solo han cambiado el nombre las corrientes. Voy a poner en I1, I3, I2, perdón, estos valores, ¿no? Y compruébalo, le va a salir que I1 va a ser 0.0083 e I2 va a ser 1.63, ¿no? Porque es la misma ecuación, solo que han cambiado los nombres de las corrientes. Ya. Listo. Pero igual escribí toda la ecuación, ¿no? Cuidado en un examen, no, igual sacan la malla y como se dan cuenta que eso es igual a esto, le ponen la misma corriente, ¿no? En este caso que sucedió así, ¿no? Que las ecuaciones fueron las mismas. En otro caso, a lo mejor este cambio de que estos diodos desaparecieron, cambian la malla, aquí también cambian algo, y entonces ahí sí ya no puedo hacer esto. Tiene que volver a hacer la resolución del sistema de ecuaciones. En este caso sucedió en eso, no siempre. ¿Entendido? Y si está entendido, escribo OK. Ya, entonces vamos a analizar lo que pasa con el diodo 3. I de 3 es igual a I2. Vamos a ver cuánto vale I2. I2 es positiva, es 1.63. Entonces, la corriente del diodo 3 es mayor que 0. El diodo 3 está encendido, está conduciendo y logró comprobar lo que
asumió. Entonces ya el circuito queda ahí y todo lo que usted necesite sacar, puede sacarlo, ¿no? Por ejemplo, este voltaje que está aquí, ¿no? Más o menos, ¿qué sería? Este voltaje sería 10 por el I1, ¿no? Que sería 10 por 0.0083. ¿Ya? Y eso es todo, ¿no? Ahora, este voltaje que está aquí en la resistencia de 3, hay que ver cuál quiere. Más de este lado, más menos, o de este lado, más menos. Suponte que quieras de este lado, el de este lado va a ser así. Va a ser más menos, con esta polaridad. Si tú quieres el de esa polaridad, sería 3, el voltaje, ¿no? Lo que vale I2, que sería 1.63, menos lo que vale I1, que es 0.0083. Ya, y si quieres el voltaje que está acá, en esta polaridad, sería 6 por 1.63. Y tienes todos los voltajes. Ya. Y los voltajes que estaban acá, los que estaban acá en la malla que desapareció, ya. Este diodo está abierto, por lo tanto el voltaje aquí es 0. En esta resistencia de aquí es, pero aquí se la voy a poner, ¿no? El voltaje de aquí es 0 porque este circuito se va a abrir. Gracias a quién se va a abrir, a este. Este hace que se abra este y por lo tanto el voltaje en esta resistencia es 0. ¿No? Y este es el circuito equivalente al inicial, en el que solo conduce el diodo 3 porque usted ya lo demostró que es así. Si está entendido, escribo OK. Caso contrario, active el micrófono y pregunte. Bueno, vamos a hacer el mismo circuito. Este circuito que está con el diodo para acá. Vamos a resolverlo, pero dibujándolo de otra manera, ya no como con mallas, sino de otra forma. Ya, entonces aquí nosotros podemos ver, aunque tachado, que tenemos una fuente de 0.7. ¿Ya? Lo que tenemos que darnos cuenta es que todo esto es un nodo que está conectado a referencia. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos el diodo, ¿ya? Y ese diodo tiene una caída de tensión de más o menos 0.7. Si nosotros ponemos el multímetro aquí, asumiendo que el diodo conduce, vamos a tener 0.7. Entonces yo voy a dibujar aquí 0.7, ¿no? Después de ese 0.7 hay un switch cerrado que representa la parte ideal del diodo, ¿no? Aquí está. Continuamos, ¿no? Y la corriente que está aquí la vemos por abajo y como yo lo he dibujado así, tendría que venir así, mire. ¿Sí se da cuenta? Así. Así, entonces mi corriente debería venir así, ¿no? Y de 1, ¿no? ¿Por qué la he querido dibujar así? Porque si usted la dibuja, así, también da lo mismo. Esto es equivalente a esto. Pero si usted le confunde esto, mejor hagámoslo así. Ya. Entonces tenemos así, ¿no? Viene así. Y ahora, ¿qué pasa? Viene una resistencia de 6. Resistencia de 6. Aquí viene el otro diodo que está así, ¿no? Más menos 0.7. Continuamos. Aquí bajamos y tenemos un punto con 10 voltios. 10 voltios y sigue referencia, ¿no? Continuamos. Una resistencia de 10 ohms. Bajamos una resistencia de 3. Y aquí hay 15 voltios. Es esto de acá. Vamos por allá. Y aquí está la parte que conduce el diodo. Y la caída de tensión del diodo va a ser más menos
0.3. Más o menos 0.3. Sigue. Y hay una resistencia hacia la referencia. La resistencia es de 6. 6 ohms, 3 ohms, 6 ohms. Listo, hasta aquí está entendido. Si está entendido, escribo OK. Si entendió cómo pasé de aquí por acá, si no, pregunte. Vamos, escribo, si no, pregunte, ¿no? Tenemos que ir todos juntos entendiendo esto. Perfecto, continuemos. Tenemos que dibujar las corrientes, ¿no? La I de 1, mire que está aquí por abajo. La I de 2 está en el otro sentido contrario. Y la I de 3 está en este sentido, ¿no? ¿Ya? Entonces vamos a resolver esto. Como ya sabemos, vamos a resolver esto con nodos para practicar de la otra forma. ¿Ya? Y aquí clarito, por ejemplo, usted ya puede darse cuenta de unas cosas, ¿no? Vamos a analizar la corriente que pasa en 6. ¿Ya? Esta corriente que pasa en 6 la voy a llamar IA. Por poner el nombre cualquiera, IA. Ahora, analicemos lo que sucede en esa resistencia de 6. IA. Si yo pongo en este sentido IA, quiere decir que el más viene acá y el menos está acá. Entonces, ¿qué voltaje hay en el más? En el lado del más está 0.7. Y en el lado del menos está... ¿Qué voltaje hay aquí? Ahora, si nosotros usamos el multímetro, aquí está la referencia, ¿no? Aquí está la referencia. Lo he dicho, ¿no? Un cable de referencia y el otro cable comienza a moverlo aquí. Y aquí en este punto, ¿qué voltaje hay? En este punto el multímetro le va a marcar 10 voltios. ¿Ya? Es verdad, porque aquí vale 10. Pero yo necesito aquí. ¿Cuánto vale el voltaje aquí? Entonces, como usted tiene 10 y mire, véngase, recorra para acá. ¿Qué es lo primero que ve? Menos más. De menor a mayor potencial. De menor a mayor potencial. Entonces, este punto va a ser 10 más 0.7, que sería 10.7. ¿Ya? Entonces, este punto que está aquí va a ser 10.7. Ahora, para sacar el voltaje que cae en esa resistencia, usted va a coger lo del más y restarlo de lo que está en la pata menos. Entonces, este voltaje sería 0.7 menos 10.7. ¿Ya? Dividido para el valor de la resistencia, que es 6, aquí voy a tener mi corriente IA. ¿No? Le repito, ¿no? Lo que está en la pata más menos lo que está en la pata menos, dividido para la resistencia. Entonces, esto de aquí va a ser, el IA va a ser menos 10 sextos. Entonces, como el IA es menos 10 sextos, ya podemos ver que, mire, la I de 2, ¿cuánto va a ser? Vamos con la I de 1, ¿no? I de 1 es menos IA. Miren, miren este nodo de aquí. De pronto, si no lo ven, ¿no? Clarito se ve que la corriente que entra va a ser igual a la corriente que sale, entonces, en el sentido contrario en este caso. Entonces, I de 1 va a ser igual a menos IA. Entonces, I de 1 va a ser 10 sextos. Entonces, el diodo 1 va a estar on. Perfecto. Vamos a ver qué pasa con la corriente 2. Con la corriente del diodo 2. I de 2 va a ser igual a IA. Entonces, eso es igual a menos 10 sextos. Entonces, la corriente I de 2 va a ser menor que 0 y el diodo 2 va a estar off. Entonces, usted ya sabe que este switch se va a abrir
Y como se abre, todo este lado de aquí se va a ir y se va a ir esto. Entonces, la apertura del diodo 2 hace que el diodo 1 desaparezca. Y ya tenemos un circuito hasta aquí. En este circuito tenemos que ver qué pasa con el diodo 3. Si el diodo 3 se llega a abrir, nos vamos a quedar con esto. ¿Y qué podemos hacer con eso? Calcular los voltajes y las corrientes de estas dos resistencias. Se vuelve un circuito rápido. Entonces vamos a hacer esto. Ya que sabemos que está abierto todo eso. Para hacer esto, otra vez vamos a... Aquí que tuvimos que asumir, ¿no? Asumir diodo 1, diodo 2, diodo 3 en on. Todos los tres estaban en on, ¿no? Y ya nos dimos cuenta que por esto de aquí, ya este no está on y este no está on. Ahora vamos a volver a asumir diodo 3 on. ¿Por qué vamos a volver a asumir eso? Porque este cambio a lo mejor podría alterar al diodo 3. Pero en este circuito no lo hace, porque si se va todo esto, no pasa nada, ¿no? No altera mucho. ¿Ya? Pero por eso de todas maneras tenemos que asumir, porque tenemos que al final demostrarlo. Ahora, continuemos. Tengo 10 voltios. Miren, esta corriente que está aquí, miren, esta corriente que está aquí, ¿cómo le vamos a llamar? Llamémosle IB. ¿Ya? IB. ¿Ya? IB, necesitamos saber el voltaje que hay aquí. ¿Ya? Pero no sabemos el voltaje que hay aquí, porque ni siquiera tampoco sabemos el voltaje que hay acá. Cuidado, mira, este es otro nodo. Cuidado va a decir que aquí hay 10 o que aquí hay 15. No hay eso, ¿por qué? Porque necesitamos saber cuál es la caída de voltaje en la resistencia de 10 y cuál es la caída de voltaje en la resistencia de 3. Ya. No podemos decir así sencillamente qué voltaje hay aquí. Ya. Pero sí podemos designarle una variable. Podemos decir que esto de aquí es cualquier letra que a usted se le ocurra. Bx. Ya. Entonces yo puedo definir esta corriente que se llame IC. Esta que se llame ID. Luego, en ese nodo que usted ve aquí, usted puede decir que IC es igual a ID más ID3. Ya. Esa es la ecuación que tenemos. Ya, ahora vamos exhibiendo los voltajes. En esta que está aquí. Usted tiene 10 ohmios y aquí, como definimos la corriente en este sentido, este es el lado más y este es el lado menos, ¿no? En el lado más tenemos 10 voltios. Aquí, en este nodo hay 10 voltios. Ya lo pusimos aquí, ¿no? Y 10 voltios y en el lado menos hay Vx. Entonces, IC va a ser igual a 10 voltios menos Vx dividido por 10. Ya. Eso va a ser IC. ID. Vamos con ID. La corriente ID la estamos definiendo para abajo, entonces más menos. En este punto de la resistencia de 3 tiene a Vx y aquí tiene a 15. Entonces, la corriente va a ser Vx menos 15 dividido por 3. Eso va a ser IC. Ya. Ahora,
No, pues esta es ID, es ID. ID. Ya, ahora me falta el ID3. Ahora, analicemos algo. Mire, el ID3, si usted se da cuenta, es igual al ID. Ambas son iguales. ¿Ya? Entonces, aquí le voy a poner, ¿no? ID3 es igual a IB. Perfecto, ¿no? ID3 es igual a IB. Ahora, el IB está relacionado con la resistencia de 6, ¿no? Y aquí pasa para abajo IB. Ahora, aquí está la pata más y la menos, porque como está así, tiene que ir más menos. Ahora, ¿qué voltaje yo tengo aquí? Hasta aquí yo tengo BX. Y si aquí tengo BX y me vengo hasta acá, ¿qué sucede? Al BX va a tener una caída de tensión de 0.3. ¿Sí se da cuenta? De más a menos 0.3. Entonces aquí yo tengo BX menos 0.3. Entonces aquí yo tengo BX menos 0.3. Y en el lado de acá tengo 0 voltios. ¿Por qué 0 voltios? Porque aquí ya está la referencia. Entonces, el ID3 es igual al IB, que eso es igual a BX menos 0.3, ya, menos 0, obviamente, ¿no? Que no alteren nada, ¿no? Perdón, porque se vea, ¿no? BX menos 0.3 menos 0, BX menos 0.3 menos 0, dividido para 6, ¿no? Y entonces ahí ya tengo mis tres resistencias, tengo mis tres corrientes. Tengo el IC, que lo tengo acá arriba, el ID, que está acá, y el ID3, que está aquí, ¿no? Ya, necesito encontrar el BX para tener todos mis resultados. Ahora, yo lo que recomiendo es podemos más fácil pasar el IC al otro lado, ¿no? Entonces yo tengo ID más ID3 menos IC. Todo esto es igual a 0. Ya, ID B menos 15. BX menos 15 dividido para 3 más el ID3 BX menos 0.3 dividido para 6 menos el IC, que es 10 menos BX dividido para 10. Todo eso es igual a 0. Ya, entonces, como yo les había dicho anteriormente, hay que hacer la suma de quebrados, todo eso, pero lo que yo recomiendo es un número que al multiplicar a cada uno de esos quebrados desaparezcan. Imagínense, el 10 por 6. Si yo multiplico por 60, simplifico el 10 y me queda todo esto por 6. Si le multiplico por 60, simplifico el 6 y me queda arriba 10. Si me multiplico por 60, simplifico el 3 y aquí arriba me queda 20, ¿no? Entonces yo voy a elegir el 60, ¿no? Aquí, 60. ¿Y por qué puedo hacer esto? Porque al otro lado, que yo le multiplique los 60, 60 por 0 y vuelve a seguir siendo 0. Entonces, aquí me va a quedar, como le había dicho, 60 por atrás, 20, BX menos 15, aquí me va a quedar 10, BX menos 0.3, y aquí me va a quedar menos 6, 10 menos BX. Esto es igual a 0. Y ahora solo tengo que destruir paréntesis y encontrar el valor de BX. 20 BX menos 300 más 10 BX, 3 menos 3 menos 60 más 6BX, eso es igual a 0. Comprobemos, 20, revisemos otra vez. 310, 3, 60, 9X, 0. Ya, entonces, 20BX más 10BX son 30BX. 30BX serían 36BX. Ya. Menos 363. Al otro lado son positivos, ¿no? 363. ¿Cuánto sale BX? 10 punto algo.
10.083 dicen. Ya. 10.083. Listo, entonces usted como ya tiene esto, ya tiene todas las corrientes, porque ¿cuál es la que le interesa ahorita? Sacar la I3, ¿no? La ID3. Entonces, la ID3 va a ser igual a 10.083 menos 0.3 dividido para 6. Cuando usted saque eso, va a darle que la ID3 es mayor que 0, entonces el diodo 3 on, ¿no? Y ya está, ya comprobó esto. Ya. Si quiere las corrientes, obviamente usted ya tiene todas las corrientes que están aquí. ¿Por qué? Porque el Bx lo va a reemplazar en todos los lados que los necesite. Ya va a tener IC y va a tener ID. ¿Ya? Y también tiene IB, porque IB es ID3, ¿no? Y al tener todas las corrientes, usted quiere el voltaje que cae aquí, o puede coger esta corriente que ya la tiene y multiplicarla por 6, o el Bx y restarle de 0.3 y ya sabe el voltaje que cae aquí. El voltaje que cae acá, puede coger la ID, multiplicarla por 3, o sencillamente decir que aquí cuánto va a caer en esta resistencia. Bx menos 15. Y usted Bx ya la tiene, ¿no? Y así puede encontrar todos los valores que necesita. ¿Ya? Si está entendido ahí, hasta ahí, escribo OK. Caso contrario, active el micrófono y pregunte.